Buenas tardes, hermanos. Hoy vengo a hacer como comerciales. Vengo a recomendar varias lecturas. Esta es la primera. Derramaré mi espíritu. Esta es la segunda, Seminario de Vida en el Espíritu. No conseguí el librito de La Cosa empezó en Roble Alto, que también les recomiendo. Y un articulito de mi hermano Lucas que se llama Centinelas de Nuestra Alianza. Está en el boletín de la Espada del Espíritu. Pero bueno, ¿de qué voy a hablarles hoy? Voy a hablarles de cómo surgieron las comunidades de alianza. Y quisiera que no fuera simplemente un asunto así como documental. Las comunidades de alianza surgieron en los años 1000. No, quisiera que fuera algo en que usted y yo y usted y todos nosotros nos sintamos ahí, que entendamos de dónde venimos. Que recordemos lo que Dios nos está hablando hoy. ¿De dónde viene nuestra alianza? Fer, regálame un vasito de agua. Gracias. Carlos Alonso nos habló en el encuentro comunitario, si se recuerdan, que ya por cierto están listas las presentaciones. Qué necio yo, ¿verdad? Voy a ponerlo aquí mejor. Les decía que Carlos Alonso, ahí se oye, sí. Nos habló en el encuentro comunitario un poco sobre lo que fue hace muchos años, hace no sé cuánto, hace mucho tiempo y así, hasta ayer y hoy, ¿verdad? Y vimos un recorrido histórico de los movimientos renovadores dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios. Y yo quisiera hoy compartirles sobre cómo surgieron las comunidades de alianza, nuestras comunidades de alianza. Y bueno, ¿y por qué es importante recordar estas cosas? ¿Por qué quiero hablarles de eso? Porque recordar lo que Dios ha hecho entre nosotros es un acto de culto. Un acto de culto. Es rendirle culto a Dios por lo que Él ha hecho en medio de nosotros. Nosotros contamos esta historia para dar gloria a Dios por medio de ella. Para dar gloria a Dios por medio de ella. Adórenlo. Es un acto de culto. Y porque queremos que sea una invitación a la fe de todos los que nos escuchan. Ahí en mi casa se armó un burumbum porque me preguntaban si al encuentro comunitario estaban invitados, era abierto. Y yo decía que no, y ellos decían que sí y tal. Y al final, la verdad es que yo estaba equivocado. ¿Y por qué fue bueno que la gente viniera a nuestro encuentro comunitario, aquellos que no son miembros de la comunidad, por ejemplo? Porque es una invitación a la fe para todos los que nos escuchan. Vengan y vean. Pero nosotros también deberíamos ver dónde estamos. Y por eso estoy hablando de esto. Como miembros de una comunidad de alianza tenemos todos el deber de proclamar estas grandes hazañas de Dios para que otros puedan ver la bondad del Señor. Ahí nos decía Martín, hablar de esto, de lo que hemos vivido, lo que hemos visto y oído y tocaron nuestras manos. Para que otros puedan ver la bondad del Señor, lo reconozcan y lo alaben, y también tenemos el deber de transmitir a las nuevas generaciones nuestro testimonio de lo que Dios ha hecho en medio de nosotros. Dios ha hecho muchas cosas, pero en medio de nosotros ha hecho mucho. Y tiene un propósito con eso. Cuando narramos nuestra historia, hermanos, hermanas, la historia de lo que Dios ha hecho en medio de nosotros, contamos también la historia de nuestra respuesta a Él. Dios nos invita y nosotros respondemos. Y con esta respuesta invitamos a otros a responder a Dios. Eso es totalmente evangelístico. Es pase al frente y declare que Jesús es el Señor. Pero escuche primero que yo se lo declare. Para que otros lo conozcan, lo alaben y también que las nuevas generaciones vean nuestro testimonio de lo que Dios ha hecho entre nosotros. Cuando narramos nuestra alianza, hablamos de la respuesta, dije. Y claro que como sucedía con el pueblo de Israel, no siempre ha sido la mejor. Yo siempre pienso en nuestra comunidad como Israel en el desierto, ¿verdad? Es cansado, vamos caminando, algunos quieren devolverse y se acuerdan de los panes y del no sé qué en Israel, en Egipto. Y el pobre Moisés sufre y sufre, ¿verdad? Pero van para la tierra prometida, hay una promesa.
Yo pongo los ojos en la promesa, siempre, en lo que viene. Y bueno, igual nosotros, no es extrañarse ni rasgarse las vestiduras. A veces actuamos bien, a veces actuamos mal. No pasa nada. Pero es nuestra historia, es nuestra historia. Parafraseando la ceremonia de Seder, a mí me gusta esa frase, dice: en todas las generaciones, cada uno de nosotros debe pensar en sí mismo como si hubiera estado allí personalmente. De lo que les voy a hablar hoy, hermanos, piensen como si ustedes hubieran estado allí personalmente. Y muchos de nosotros aquí hemos estado allí personalmente en alguno de esos momentos. El primero que tengo aquí al frente mío, Gastón. Voy a relatar brevemente la historia de cómo Dios nos llamó a nosotros, a vos y a mí, cristianos de varias iglesias, de varios países. Me hacía gracia oír mis paisanos, ecuatorianos, americanos, panameños, nicaragüenses, mexicanos. Aquí hay de todo. Colombianos, chévere, bacano. Aquí hay de todo. Bueno, pero yo les voy a hablar de todavía más. Esto solo, hasta de Barrio Los Sauces, sí. Y también de Puriscal. Voy a hablarles de ese llamado que Dios nos hizo a nosotros, cristianos de varias iglesias, de varios países, de condiciones diferentes, de maneras de ser, de tantas cosas, a unirnos a una comunidad de comunidades, ecuménica y carismática, basada en una alianza común. A Dios le plugo hacer eso con nosotros. Vamos pues. Lo primero que quiero comenzar es poniendo un poquito de contexto. Y quiero hablar de la historia del movimiento pentecostal. Porque somos pentecostales. Panderetas. En algún trabajo en que estuve, se burlaban de mí. Yo pasaba y la gente hacía por detrás mío. Y a mucho orgullo que lo sigan haciendo, porque lo soy. Soy pentecostal, soy carismático, quiero serlo. Ese es mi llamado. Bueno, con el Señor no hay casualidades. El 1 de enero de 1901, el primer día del primer año del siglo XX, el Papa León XIII, el antecesor de este, entonó el himno Veni Creator Spiritus, ven Espíritu Creador, en nombre de toda la Iglesia Católica Romana. Ese mismo día pasó algo clave en un instituto bíblico protestante en Topeka, Kansas, y se inició un gran reavivamiento en un poder y los dones del Espíritu Santo que había de expandirse por todo el mundo, por todo el mundo. El fuego empezó a arder de nuevo. Este fue el dramático inicio del movimiento pentecostal. Ya durante el siglo XIX, muchos maestros y predicadores protestantes, tanto en Gran Bretaña como en los Estados Unidos, enseñaban la doctrina de lo que ellos llamaban la santificación mediante la experiencia de una segunda bendición, después de la conversión, a lo que a veces denominaban el bautismo en el Espíritu Santo, o el bautismo de fuego. El movimiento pentecostal, tal como lo conocemos ahora, empezó cuando Charles Fox Parham, uno de esos señores, el que está en el centro, un evangelizador independiente en el movimiento metodista de santidad, para que vean que de todos lados, predicaba la necesidad de ser bautizados en el Espíritu Santo. Y él fundó la Escuela Bíblica Betel en Topeka, Kansas, en 1898, poquitos años antes de esto que pasó el primer día del primer mes del primer año del siglo XX. Y en la víspera del año de 1901, este señor comenzó un culto de oración, durante el cual le impuso las manos a sus estudiantes. Una de ellas, Agnes Osman, empezó a hablar en otra lengua, lo que él identificó como chino mandarín. Ni hao ma, hoy leí.
Otros también empezaron a hablar en otras lenguas y fue una explosión ahí. El mismo primer día del primer año del siglo XX. Y la gente dice diosidencias, no hay ninguna. Dios tiene siempre clarísimo el plan que tiene. Él hace las cosas con un propósito en el momento exacto. Un avivamiento similar pero independiente tuvo lugar también en Gales, del otro lado del océano, en 1904, y lo lideró un joven predicador llamado Evan Roberts. Ese avivamiento tuvo muchas de las manifestaciones del pentecostalismo, como cantos, danzas, descansos en el Espíritu y ratos largos de oración. Así que eso de los descansos en el Espíritu, que a nosotros nos impactó mucho con un señor que se llamaba John Wimber, no comenzó ahí, ¿verdad? Es más, en la Biblia hay un pasaje que dice: ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno. No sé lo que dice, estoy parafraseando. Yo soy, y todos caen, porque ante el nombre de Dios nadie se puede quedar quieto y sin efecto. Uno de los estudiantes de este señor Branham, un señor que se llama William J. Seymour, no puedo decirlo bien, se convirtió en un líder muy influyente en el nuevo movimiento pentecostal. En abril de 1906 lo invitaron a predicar en una iglesia de santidad en Los Ángeles. Y la congregación estaba compuesta tanto de creyentes negros como blancos, así es que ustedes vean que yo tengo un lugar también aquí entre el pueblo, ¿verdad? Y se llenó tanto la cosa ahí, con tanta gente, que se pasaron para otro lugar, a una iglesia metodista africana en la calle de Azusa. Y como decimos popularmente, llovió fuego ahí. Cayeron los voltios, decía Jorge Jiménez, un hermano nuestro. El avivamiento de la calle Azusa, que empezó con la llegada de Seymour en Los Ángeles, fue el verdadero inicio del pentecostalismo del siglo XX como movimiento. Y como dije, el pentecostalismo no ha sido cosa de una sola iglesia, porque el viento sopla donde quiere, dice Juan 3:8. Una figura importante también fue Duplessis, que desde finales de los años 40 hacía esfuerzos ecuménicos. Duplessis era un predicador surafricano, si no me equivoco, pero en los Estados Unidos estuvo muy activo y promovió actividades como ecuménicas con ese fervor, porque el pentecostalismo y el movimiento del ser del Espíritu Santo siempre ha sido unificador. Debería serlo. Los que no somos nosotros a veces, pero bueno. Él incluso participó como asistió pues al Concilio Vaticano II como observador pentecostal acreditado al Concilio Ecuménico, porque así se llama, Vaticano II. Y a finales de los 60, por ejemplo, también varios sacerdotes ortodoxos de diversas jurisdicciones, aquí diríamos, no sé, diócesis o algo así, en católico, promovían y eran muy activos en la renovación y tenían ministerios que fomentaban la renovación carismática entre los cristianos ortodoxos. Así es que no es de una iglesia, es una moción, un movimiento que viene del Espíritu Santo. Sin embargo, y porque es importante para el contexto nuestro como comunidades de alianza, voy a hablarles de la renovación carismática católica. En general, bueno, si hablamos de que el movimiento pentecostal surgió y se ve ese inicio ahí en Azusa, en la calle de Azusa, todo el mundo coincide, por lo menos así en general, en que la renovación carismática en la Iglesia Católica inició en 1967. Tenía yo 3 años. Pero la cosa ya venía desde antes. O sea, yo ya estaba ahí. Un grupo de católicos jóvenes durante los años del Concilio Vaticano II, de 1962 a 1965. Y yo doy gloria a Dios por haber nacido en medio del concilio. Yo creo que Dios me permitió nacer en una época especial. E inmediatamente después estuvieron buscando un avivamiento de la fe en la iglesia. Comenzaron a reunirse en la Universidad de Notre Dame, dirían ellos, de Notre Dame, Nuestra Señora,
en South Bend, Indiana, a finales de 1963. Y ahí estaban hermanos como Bert Gessie, George Martin y Steve Clark. Y son gente que debería sonarnos. Que se convirtió rápidamente, Steve Clark, en el líder del grupo. Steve, como sabemos, fue pieza clave en todo esto. Él conoció a varias personas que habían participado de cursillos de cristiandad y vio en los cursillos una forma de fomentar, oigan qué interesante, la relación personal con Cristo, que sería necesaria para construir la comunidad que resultaría como la respuesta al llamado compartido a esa relación. Cuando usted y yo buscamos a Cristo, Cristo levanta iglesia, hace comunidad. Él es uno y trino, nos mueve a estar juntos. ¿Le suena conocido? Bueno, poco después de llegar a Notre Dame, Steve organizó un cursillo en el que participaron George Martin, Bert Gessie y varios otros estudiantes de posgrado y profesores católicos activos. En el segundo cursillo, en Notre Dame, a principios del 64, que yo nací en ese año, por cierto, se convirtió Ralph Martin, ese otro señor ahí, el de los ojos casi blancos. Eso de cursillos fue muy importante también, porque otras personas que habían participado y participaron de cursillos fueron Kevin Ranahan y su esposa Dorothy, el padre Charles Harris, el doctor Paul Dessel y otros estudiantes como Jim Kapner y Gary Rush. Y si no les suena qué es eso, deberían conocer y estudiar un poquito la historia de nuestras comunidades. Los menciono porque toda esa gente ha tenido un papel importante en el surgimiento de la renovación carismática y la formación de comunidades de alianza. Bueno, volviendo a Steve, en 1965 Steve y Ralph hicieron un retiro en Mount Savior, un monasterio benedictino en Nueva York, ese que está allá abajo. Y ahí sintieron que debían dedicarse a tiempo completo al servicio cristiano. Ellos eran académicos, gente que estudiaba, gente, bueno, en nuestras comunidades en general tenemos gente muy estudiosa, muy brillante. Bendito sea Dios por eso. Bueno, pero ellos sintieron que debían dedicarse a tiempo completo al servicio del Señor y dejaron sus estudios de posgrado y se dedicaron a eso. Y en cierto momento llegaron a East Lansing, Michigan. Y Michigan es otro lugar importante en esto de la historia de las comunidades de alianza. Era Gastón, y Gastón hacia así. Gastón hacia así. Y ahí sirvieron en el equipo de líderes de St. John, la parroquia estudiantil de la Universidad Estatal de Michigan. ¿Verdad, Luis Fer? Lugar bonito. En Ann Arbor. Hermanos, vean, yo conocí personalmente a Steve y a Ralph y también he estado en Ann Arbor. Así que lo de pensar personalmente como si hubiera estado allí es algo que no puedo evitar. Pero nosotros hemos sido partícipes de una intromisión del Espíritu Santo poderosa en la historia y lo estamos siendo ahora. Ahora. Eso no fue como, ay, algo que pasó y aquí estamos. No, está pasando. Está pasando. Hago un pequeño paréntesis para que vean cómo con Dios no hay coincidencias. Resulta que estaba en San José dos Campos presentando la comunidad al encargado de nuevas comunidades de la diócesis. Nos costó un montón reunirnos con él, el padre Djalma, para decirle, vea, estos son los estatutos y queremos ser reconocidos y apoyados por la diócesis. Después de un par de años, lo pasaron a una estación de televisión que se llama Red Siglo XXI, fundada por un padre que se llama Doherty. Se los mencioné el otro día que él decía que hay que comer la palabra. Es él. Es un hombre así grandote. Bueno, ahí lo pueden ver. Bueno, resulta que la única momento que nos podíamos como ver era durante el almuerzo, porque el padre Djalma estaba muy ocupado. Nos sentamos a comer en la mesa del padre Doherty, porque los padres comían juntos y el privilegio de los laicos nuestros, los que estábamos ahí,
William Souza y yo, que es el coordinador mayor de allá, de Brasil, nos sentamos a comer con él en el almuerzo y entonces el padre Djalma le dijo al padre Doherty. Padre Doherty es el fundador de la Renovación Carismática en Brasil, uno de los dos. El director y fundador de una asociación que se llama algo de Jesús y es la televisora más grande de América Latina y es católica. Bueno, estamos sentados comiendo con él y él le dice: Padre, estos son los hermanos de la espada del Espíritu. Es un grupo de comunidades. No sé si usted recuerda, el fundador fue Steve Clark. ¿Cómo? Sin él no habría nada en Brasil. Él oró por mi bautismo en el Espíritu Santo. Él es el culpable de todo lo que acontece aquí. Y el padre se quedó así, nosotros también. Y bueno, ya no hay mucho más que presentarse, ¿verdad? ¿Por qué les puse este librillo? Porque resulta que me lo encontré. Es el manual del equipo de seminarios de vida en el Espíritu en portugués y está ahí la explicación al final, digamos que firmada por Steve Clark en noviembre de 71 y el imprimatur, ¿cómo se llama? El nihil obstat, que quiere decir que no hay ningún problema en publicarlo, lo hizo precisamente ese señor que se llama Eduardo Doherty. Entonces, hermanos, el impacto de las comunidades de alianza en el mundo no se lo imaginan, ni se lo imaginan. Vea, si Brasil tiene no sé cuántas miles de comunidades, hay un montón, y que además también son mundiales algunas, es culpa nuestra, de cedernos y de la respuesta que le hemos dado a Dios de vivir así como vivimos nosotros. Bueno, cierro paréntesis. Resulta que no muy lejos de ahí, en Pittsburgh, Pensilvania, William Story y Ralph Keefer, dos profesores de la Universidad de Duquesne en Pittsburgh, organizaron un retiro estudiantil. En Duquesne, eso es una palabra, un nombre muy importante para los católicos de la Renovación. Eso fue del 17 al 19 de febrero de 1967 y le pidieron a los estudiantes que se prepararan leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles y la Cruz del Puñal. ¿Y saben qué? También conozco al viejillo ese de la Cruz y el Puñal, lo vi aquí en el Estadio Nacional en los años 80. Nicky Cruz. Lo que pasó ahí, y esa es una foto de ese fin de semana, es lo que se conoce en los círculos carismáticos como el fin de semana de Duquesne. El fin de semana de Duquesne. El sábado, la primera charla fue sobre los primeros 2 capítulos de los Hechos. Y la segunda charla, que duró solo 15 minutos, todavía no lo logramos aquí los coordinadores, durar solo 15 minutos, la dio una mujer episcopal, que habló de los dones del Espíritu. Y lo que ella dijo fue: esto todavía pasa hoy. Hermanos, esto todavía pasa hoy. Hoy. Bendito sea el Señor. Amén. Y bueno, eso generó ahí un burumbum, ¿verdad? Un revolú, lo que sea, que hizo que al final de la noche o del retiro, más o menos la mitad de los 30 participantes que había allí habían sido bautizados en el Espíritu Santo. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero algo parecido pasó en Roble Alto en 1973 con un padre que llegó a hacer un enredo ahí. Pero esa es otra historia, y ahí en ese librito, en esquina, la cosa empezó en Roble Alto. Pueden ver más y ojalá lo vean. Es nuestra historia, lo que nos da sentido, de dónde venimos. Todas estas cosas generaron experiencias que se van dando, diferentes grupos carismáticos en Notre Dame y en East Lansing, en Michigan. Y en diciembre de 1968, de nuevo, Steve Clark hizo algunas propuestas para el desarrollo del nuevo movimiento estudiantil. Un poquito así, a ver, organicémonos.
Y entonces él propuso cosas como estas: organizar a los líderes del grupo en equipos, cada uno con un enfoque particular. Podría haber una reunión los lunes en la noche, además de la del jueves, a la que solo invitemos estudiantes que ya hayan recibido el bautismo, que sea una oportunidad para crecer en la vida del Espíritu. Podría ser un foco para la creación de un sentido de comunidad entre los participantes regulares también. Podríamos tener pequeños grupos de crecimiento para facilitar el crecimiento en la vida cristiana entre los estudiantes, y reuniones de oración más pequeñas para el estudio en las residencias de la universidad y con otros textos. Se debería añadir más personas al grupo de liderazgo y podría haber grupos especiales para entrenar a los estudiantes que parezcan tener dones para el trabajo pastoral. Y aquí está Marvin diciéndonos que vamos a estar buscando nuevos hermanos para ser formados como coordinadores. Y tenemos grupos pastorales y grupos de vida en el seminario de Nuestra Señora de los Ángeles y en otros. ¿Qué impacto ha tenido Steve en nuestra vida también? Porque se cedió a la obra del Espíritu. Voy a hablarles entonces de la primera comunidad en hacer una alianza. ¿Cómo? Hubo una primera. La comunidad Palabra de Dios en Ann Arbor, Michigan, experimentó la guía del Señor que los invitaba a hacer una alianza con Él y unos con otros, y adoptaron un compromiso definido que implicaba ir más allá de la simple participación en las reuniones de oración de los lunes. ¿Les suena conocido? Es que estas cosas pasaron aquí también, de manera parecida y ¿cómo es? Igual pero diferente, decía un amigo mío. Yo llegué a una reunión de los lunes, por ejemplo. Parecido a lo que pasó en Costa Rica y en Brasil y en otros lugares. En Brasil igual, era un grupo de jóvenes que se reunía para orar y tal, y sintieron que Dios los invitaba a hacer algo más. Entonces, para ser miembro de la comunidad había que asumir una alianza, la alianza. Y poniendo las propuestas de Steve, el 28 de septiembre de 1970, o sea, ya ahorita vamos a celebrar un aniversario de eso, además del cumpleaños de Luis Brenes, que por allá anda, hicieron un compromiso solemne de alianza. Un compromiso solemne de alianza. Ellos de primera entrada dijeron solemne de alianza. Después la comunidad introdujo el estatus de en camino para aquellos que iban avanzando hacia la membresía plena. El compromiso solemne y el compromiso en camino o preliminar aquí en nuestra comunidad siguen siendo elementos característicos de nuestras comunidades, entre ellas nuestras comunidades de la espada del Espíritu. Vean de dónde venimos y cómo Dios nos ha ido formando como pueblo. Entonces, los coordinadores eran responsables como grupo por la vida de la comunidad y el entrenamiento de otros líderes pastorales y de servicio que fueron surgiendo en la comunidad, tanto de hombres como mujeres. Es lo que hacemos. A los que entraban a la comunidad después del seminario de vida en el Espíritu se les daba un curso que se llamaba ¿cómo? Fundamentos de la vida cristiana. Fundamentos 1. Y después el curso Fundamentos de la Vida Cristiana 2, para casados, para solteros. Antes de que los nuevos participantes hicieran un compromiso en camino e iniciaran los cursos de fundamentos, participaban en un fin de semana comunitario donde aprendían sobre el llamado a la comunidad cristiana. ¿Alguien ha hecho eso en esta comunidad? Una convivencia de invitación se llama eso. La alianza, hermanos, bendito sea el Señor por la alianza, el Señor de la alianza. Es Dios quien nos ha llamado a tener una alianza. Es un elemento clave y diferenciador para nuestras comunidades desde el inicio. Y nosotros entendemos que el llamado a alianza es una iniciativa de Dios. Es Él quien nos invita a la alianza. Es un llamado a la misión. La alianza con Dios también supone una relación de alianza entre los hermanos. No hay pisote solo. Nosotros somos comunitarios. Yo vivo en comunidad con otros, no solo.
Por eso nos identificamos como comunidades de alianza. Y en la espada del Espíritu decimos que somos una comunidad de discípulos en misión. Pasemos ahora a la espada del Espíritu. Y después de este recorrido por la historia de lo que Dios ha suscitado con el surgimiento del movimiento pentecostal y las comunidades de alianza, termino hablando sobre la espada del Espíritu. Somos parte de un movimiento más amplio de comunidades de alianza alrededor del mundo, porque vean, estas comunidades nuestras han hecho que otra gente tenga comunidades también de alianza y tal. Que es un signo de los tiempos, somos un signo de los tiempos y estamos llamados a hacerlo. En que cristianos de varias tradiciones eclesiales nos acercamos unos a otros para buscar la unidad y proclamar y defender juntos el Evangelio de Cristo. Somos una comunidad de comunidades extendida a lo largo de todo el mundo. Con más de 90 comunidades y más de 100 movimientos alrededor del mundo que tienen una visión, un modo de vida y una fuerte cultura espiritual en común. Somos más de 14,000 miembros adultos en nuestras comunidades y por lo menos la misma cantidad en los movimientos. Ese es un mapa que yo emulé del libro este de Derramaré mi Espíritu, que es del 2018. Hay más comunidades después de eso, incluyendo la de Brasil. Pero nada más para que se den así un vistazo. 97 tiene ese mapa. Y no le llego al mouse. Ya. Entonces vean, hermanos, lo que Dios comenzó y sigue haciendo y el impacto que ha tenido. La espada del Espíritu y el movimiento de comunidades de alianza más amplio del cual forma parte, tuvo su origen en ese gran movimiento de Dios y en la respuesta que le hemos dado a Él. Por eso quisimos hablar hoy de esto, porque este es un tiempo propicio para mirar atrás hacia lo que Dios hizo en el pasado y considerar lo que nos está llamando a abrazar en el futuro. Dense cuenta de dónde venimos y lo que se nos ha encargado y cómo Dios ha sido, dicen los brasileños, caprichoso, cuidadoso, así, detallista en hacerlo. Hermanos y hermanas, somos parte de esa moción del Espíritu Santo que Dios ha venido haciendo a través de las comunidades de alianza y somos una respuesta al llamado de Dios. Y concluyo leyendo la profecía que el Señor nos dio allá en los inicios de esta gran aventura en la que estamos metidos en un estadio en Adrian, Michigan, un día de julio de 1975. Y aquí hay alguien que estuvo ahí, en esta sala, al frente mío, con un chalequito azul. Oigan, hermanos, oigan, como dice aquí el ingeniero. Oigan, Mario, oigan, hermanos. Escúchenme ahora, escúchenme hoy mientras les revelo parte de mi pensamiento, mientras les hablo de las cosas que vendrán. Yo los he reunido aquí para que sean el inicio de algo muy importante para mi iglesia. Yo los he traído aquí para unirlos entre sí, para darles una visión de lo que vendrá. Yo estoy suscitando otras comunidades alrededor del mundo y quiero que ellas lleguen a unirse con ustedes y a estar junto a ustedes en unidad. Yo suscitaré individuos en todas partes del mundo y los haré congregarse con ustedes y los ataré fuertemente a ustedes y los haré uno solo. Sí, yo haré eso como una fuente de fortaleza para mi iglesia. Yo haré de ustedes un baluarte para que defiendan contra la embestida del enemigo a aquellos que no están preparados, aquellos que no están listos. Yo no dejaré que el enemigo arrase con ellos por no estar listos, sino que los protegeré detrás del baluarte que voy a formar con ustedes.
Yo quiero que ustedes estén listos para unirse a otros y estar junto a ellos en la batalla contra la embestida que viene y para defender a los débiles, para defender a los que están confundidos y para proteger a los que no están preparados hasta que yo pueda dar cumplimiento a mi plan completo. Les digo que ustedes son una parte y no el todo. Ustedes son una parte y no el todo. Hay muchas otras cosas que estoy haciendo hoy en el mundo. Hay muchas otras formas en que estoy trabajando para levantar a mi pueblo en fuerza y en gloria. Ustedes son una parte y no el todo. Quiero que tomen en serio la parte que les corresponde y que entreguen su vida por ella. Pero quiero que entiendan que solo yo veo el plan completo, solo yo veo todos los frentes de esta batalla. Yo los levantaré a ustedes junto con otros y los vincularé para hacer de ustedes un baluarte. Pero eso no es todo lo que habrá. Porque cuando ustedes hayan detenido la embestida del enemigo, entonces yo les revelaré cosas mayores. En la unidad que ustedes tienen entre sí hay un vislumbramiento y una prefiguración de algo mucho mayor, mucho más vasto, mucho más glorioso que yo manifestaré en este tiempo. Ustedes son un vislumbramiento y una prefiguración. Ustedes son un baluarte que yo he levantado para defender la embestida del enemigo. Ustedes son una parte y no el todo. Ustedes son mis siervos y mi pueblo. Entreguen ahora sus vidas por las cosas que yo les he revelado. Comprométanse con ellas para que el día de la batalla puedan mantenerse firmes y resultar victoriosos conmigo. Hemos sido convocados, hermanos, convocados. Hemos sido llamados desde todos los cantos de este mundo para una misión. A nosotros nos llamó Dios porque le dio la gana. Pero fuimos convocados y llamados a tomar en serio este llamado. Alcemos pues estandartes de amor. Trompetas de guerra toquemos. Hermanos, pongámonos de pie y vamos a cantar este canto, el número 16. Alzad estandartes de amor y pongamos nuestra atención a lo que estamos cantando. En el nombre del Señor, amén y amén. Bendito sea, Señor, por las comunidades de alianza, por nuestra comunidad de alianza, por la espada del Espíritu, por nuestra propia alianza, Señor. Señor de la alianza, te alabamos y te bendecimos, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Cantemos, hermanos. Alzad estandartes de amor, aleluya, trompetas de guerra tocad. Cristo nos dio su victoria, aleluya, Jericó caerá. El cuerpo de Cristo está en guerra contra toda oscuridad, dando libertad a los cautivos, en el nombre de Jesús nuestro Rey. Alzad estandartes de amor, aleluya, trompetas de guerra tocad. Cristo nos dio su victoria, aleluya, Jericó caerá. Hermano, seguirás tu llamado, lucharás en las tropas del Rey. Estás dispuesto en esta guerra por tu hermano la vida entregar. Alzar estandartes de amor, aleluya, trompetas de guerra tocad. Cristo nos dio su victoria, aleluya, Jericó caerá. Y la unidad del Espíritu y de él recibamos poder, con Jesucristo por jefe, hasta que triunfe el reino de Dios. Alzad estandartes de amor, aleluya, trompetas de guerra tocad. Cristo nos dio su victoria, aleluya,
crucificado, que murió y a la vida volvió. Ven contra el poder de las tinieblas, en el nombre del Redentor. Alzar estandartes de amor, aleluya, trompetas de guerra tocar. Cristo nos dio su victoria, aleluya, Jericó caerá. En el nombre del Padre y en el nombre de Cristo Jesús y en el poder del Espíritu, hasta el día en que nos llame el Señor. Alzad estandartes de amor, aleluya, trompetas de guerra tocar. Cristo nos dio su victoria, aleluya, Jericó caerá. Jericó caerá. Bendito sea, Señor Dios del poder y de la gracia. Alabado sea tu nombre para siempre, Señor. Alianza en todo el mundo, por la espada del Espíritu y por el privilegio de ser parte de ello. Señor, gracias por habernos llamado, por habernos convocado. Bendito sea tu nombre para siempre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.